Hoy viajaremos al centro del continente africano para hablar de una sierra de montañas bajas cubiertas por un bosque que es emblemático para 4 países de la región, pero a la vez misteriosos y escalofriantes por los hechos que acontecen en él. Sigue con nosotros para descubrir el bosque de la Sierra de Mayombe. Un bosque que tiene gran relevancia en América Latina. Y descubrirás por qué. Escalofríos. Capítulo 3. Bosque embrujado. Antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal Afriquisterios y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias. La Sierra de Mayombe es una cadena de montañas bajas en la costa occidental de África que se extiende desde la desembocadura del río Congo, en la frontera de Angola con la República Democrática del Congo, hasta Lambaréné, en Gabón. Mayombe, que sigue paralela a la costa, incluye zonas de la República Democrática del Congo, el enclave de Kebinde, de Angola, la República del Congo y Gabón. En la República Democrática del Congo designa parte de la provincia noroccidental del Bajo Congo, en la orilla derecha del río. Mayombe designa en ocasiones la región dominada por las montañas, la meseta y las tierras altas. Esta cadena de montes es una antigua cordillera erosionada que adquiere las características de una meseta con una altitud media de 600 a 700 metros, con alturas máximas de 800 metros. Las alturas disminuyen hacia Gabón, con 350 a 400 metros y cotas sobresalientes de 700 u 800 metros, como en la pequeña sierra de Kumomangwali, de 833 metros, por encima del valle del río Nounie. Las cimas más importantes son el Monte Fongouti, 930 metros, el Monte Bamba, 810 metros, los Montes Kinombou, 784 metros, los Montes de Nowedi, 780 metros, los Montes Kange, 764 metros, el Pico Bombo, 751 metros, y el Pico Kiame, 747 metros. Por su situación al sur del ecuador terrestre y cerca del mar, tiene clima ecuatorial oceánico con 2 estaciones, aunque en el Bajo Congo la estación seca de junio a septiembre no se hace sentir tanto como en el resto del país debido a la altitud frente al mar y a la cobertura forestal. Las mínimas varían de 17 a 22 grados centígrados en época seca. Durante la época de las lluvias, octubre a mayo, las máximas suben de 28 a 32 grados centígrados de media, con una humedad que roza el 100%. Mayombe está atravesada por numerosos ríos con rápidas corrientes. Los 3 más largos son el río Chiloango, el río Lukula y el río Lusubi. En Gabón está cortada por el río Nyanga, que circula primero por la vertiente norte y luego se dirige hacia el oeste, hasta el mar. La sierra estaba cubierta de un inmenso bosque hace solo 50 años, que cubría más de 500.000 hectáreas y que se ha ido reduciendo hasta unas 80.000 hectáreas. Durante muchos años ha sido proveedor de los mercados mundiales de maderas muy valiosas, como el limba, Terminalia superba. La Reserva de la Biosfera de Dimonica ocupa una parte de la Sierra de Mayombe en la República del Congo. Tiene 1.360 kilómetros cuadrados y culmina en el Monte Bamba, de 810 metros. Más al norte, entre la frontera de la República del Congo y Gabón se encuentra el Parque Nacional de Konkowati-Douli, de 5.045 kilómetros cuadrados, con elefantes de bosque, gorilas de llanura, etc. A este le sigue el Parque Nacional de Mokalaba-Doudou, que va desde la costa de Gabón hasta el flanco de la Sierra de Mayombe, donde alcanza los 800 m de altitud. Al sur de Gabón, junto a la ciudad de Mayumba se ha creado el Parque Nacional de Mayumba, frente a la Sierra de Mayombe, aunque el parque ocupa una lengua costera destinada a la reproducción de la tortuga laúd. Una línea de tren, el ferrocarril de Mayombe, une Boume con Tsela, en la República Democrática del Congo. En la República del Congo, atraviesa la sierra la línea de ferrocarril Congo-Océano.
Después de esta breve presentación de la Sierra Boscosa del Mayombe, ahora vamos a hablar de los misterios que rodean la existencia de este sitio. Afriquisterios. Todo empieza en el siglo XV con la llegada de los exploradores europeos en África. En este caso, en la parte central del continente africano. El suceso marcaría el inicio de la historia más triste y más vergonzosa de la humanidad. Efectivamente, casi un siglo después de su llegada en África, y frente a la necesidad de cubrir la producción de la caña de azúcar en las tierras conquistadas en el continente americano, los europeos darán inicio a la vergonzosamente llamada trata negrera o la trata de esclavo. Entre los siglos XV y XIX, fue uno de los movimientos migratorios forzosos más voluminosos de la historia. Ya en 1501, tanto Portugal como España comenzaron a construir sus colonias jóvenes en Brasil y Uruguay a través del trabajo esclavo. Otros colonizadores europeos pronto siguieron, Gran Bretaña en la década de 1550, Francia en la década de 1570, los Países Bajos en la década de 1590 y Dinamarca en la década de 1640. Los franceses, los belgas y los portugueses que controlaban el territorio de África Central, tenían que atravesar la Sierra del Mayombe para poder llegar a la costa del Golfo de Guinea y subir a las personas capturadas en los barcos y así, iniciar el viaje hacia el continente americano. Pero, ¿qué pasaba durante la travesía por el bosque de la Sierra de Mayombe? Algunas de las personas capturadas, secuestradas en las aldeas y pueblos de la región, contaban con poderes místicos, tenían conocimientos muy avanzados de las prácticas y rituales espiritistas de su comunidad. Algunas otras eran guardianes de templos donde se veneraban los dioses y otros lugares de cultos, santuarios de prácticas religiosas. Por lo tanto, se negaba en llevar toda esa riqueza espiritual a un lugar que no conocían. Mucho menos dejar todos estos poderes en mano de los europeos sin saber con qué propósito los usarían. Imaginando que su ida sería sin regreso, otras miles de personas que contaban con estos conocimientos y poderes, decidieron dejar todos estos poderes místicos y espirituales a la naturaleza. Encargárselo a los árboles, los ríos, las aves mediante rituales, rezos. En los documentos históricos que tenemos hoy en día, se menciona que un número importante de las personas capturadas en el Reino Congo, principalmente los hombres, que se negaban a subirse en los barcos una vez que llegaban a la costa, se quitaban la vida lanzándose al mar o pegándose la cabeza en las rocas costeras. Se afirman que sus almas siguen presentes en estos lugares y son invocados para distintos propósitos. En la actualidad, el bosque de la Sierra de Mayombe es considerado como una zona ecológica y turística. Es visitado anualmente por casi 800.000 personas provenientes de todo el mundo atraídas por su historia y leyenda. También considerado como el bosque más embrujado de todo el continente africano, si no del mundo entero, en algunos puntos específicos, se pueden percibir fuertes presencias invisibles y ser testigo de hechos paranormales tales como voces en las cuevas, gritos y llantos en altas horas de la noche, risas y cantos saliendo de la nada. Ver salir en la selfie siluetas humanas de personas desconocidas, hasta animales como panteras y leopardos que no atacan a los humanos. Habitantes de los pueblos alrededor del bosque afirman que 20 a 30% de los visitantes del bosque van con el propósito de adquirir algún poder o fuerza mística. La mayoría son hombres de negocios, artistas famosos y políticos. Por ejemplo, tras haber sufrido 2 atentados fallidos al principio de la década de los 60, el líder cubano Fidel Castro se vio recomendar por una señora afrodescendiente de edad avanzada, residente de la provincia de Santiago de Cuba, una visita en el Congo, precisamente en el bosque del Mayombe, dándole todas las referencias del brujo que tendría que consultar, haciéndole saber que vendrían mucho más atentados en contra de él y que tenía que cuidarse.
no permitir que se robaran la estrella que brillaba en él. Y que solo se iría de este mundo cuando Dios lo decidiera. Lo que era casi una profecía, se cumplió. Después de su visita en el Mayombe, se planearon alrededor de 600 atentados en contra de Fidel Castro. Ninguno de aquellos lo pudo matar. Castro falleció en 2016 de una muerte natural a los 90 años. Cabe señalar que el bosque de la Sierra de Mayombe está relacionado con una creencia religiosa muy presente en el continente americano. El palo mayombe. El palo mayombe se divide en múltiples tradiciones, todas originarias del Valle del Congo. Las fuerzas espirituales que se ocupan provienen precisamente del bosque de Mayombe. Se practica sobre todo en el oriente de Cuba, aunque se encuentra en toda la isla y se ha extendido al extranjero, incluso a otras partes de América, como Venezuela, Brasil, México, Puerto Rico o Estados Unidos. Muchos paleros y paleras también practican otra religión afrocubana, la santería. De eso hablaremos en otra ocasión. Hasta aquí este capítulo sobre el mítico bosque de la Sierra de Mayombe. Si le gustó la historia, regálenos un like. Eso nos motivará a seguir investigando para traerle más contenido. Somos el equipo de Escalofríos, una sección de Afriquisterios. Gracias por vernos.